Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a otro tutorial más. El día de hoy les traigo un proyecto un tanto interesante que me gusta mucho, me fascina mucho el tema. Pues, este proyecto básicamente es una textura procedural de madera con pintura encima. Es algo que constantemente pues lo vuelvo a hacer una y otra vez porque la verdad es algo que ocupo mucho. Entonces, digamos que me he vuelto algo así como, no quiero decir que un experto, pero sí es algo en lo que le tengo bastante idea, ¿no? Entonces, miren, lo interesante es que si nos vamos a la pestaña de shading y vemos la estructura de los nodos, por ejemplo, voy a ver al mono, a Susan, y vemos el árbol de nodos, pues parece que es complicado, pero no es tan complicado. Y la gran ventaja es que, por ejemplo, podemos cambiar el color de la madera, tanto el grano, digamos, el grano claro y el oscuro, para obtener un acabado distinto de la madera. Y a la vez podemos, a lo mejor, cambiar la intensidad de la, digamos, de la pintura encima. Entonces, a lo mejor queremos que esté más pintado, o a lo mejor al revés, queremos que tenga menos pintura. Entonces, esa es la gran ventaja de los materiales procedurales, que podemos controlar bastantes aspectos del material a nuestra voluntad. Y por eso es que constantemente vuelvo a estos materiales, particularmente el de madera, con este efecto de pintura encima, porque es algo que es bastante flexible y para lo que yo hago lo suelo ocupar bastante. Pero bueno, sin más vamos a empezar de cero. Vamos a ir explicando paso a paso. Lo que me interesa es que vean que se ve bien tanto en figuras o formas simples como en formas más complejas. Entonces, de verdad es algo, una manera bastante rápida de texturizar. Una vez que lo has hecho una vez, tienes el material para toda la vida. Entonces, pues bueno, vamos a crear un proyecto nuevo. No voy a guardar este. Y para poderlo probar, yo creo que vamos a empezar por una esfera. Vamos a multiplicarlo por, ¿qué será? Por 4. Recuerden que podemos hacer operaciones en los campos de entrada de Blender. Entonces le ponemos un asterisco 4 y quiere decir que lo vamos a multiplicar por 4. Le ponemos Shade Smooth y también voy a colocar a Susan al lado para poder probar el material en una forma más compleja. De hecho, para eso es que está Susan aquí. Esa es la finalidad. Solamente le voy a poner un modificador de Subdivision Surface. A lo mejor con 2 está bien. Y Shade Smooth. Y ya está. Yo creo que con eso está bastante bien. Vale. Y entonces, ahora sí. Perdón. Vámonos a la pestaña de Shading. Y vamos a hacer un material nuevo. Le pondremos de mientras wood o madera. Y yo recomiendo este proyecto trabajarlo en Cycles. Yo por default lo tengo configurado en Cycles. Lo podemos ir visualizando al principio aquí. Pero eventualmente vamos a requerir, si es que, bueno, si es que queremos que este material, pues, ocuparlo para fotorrealismo, pues visualizarlo en Cycles. Y voy a adelantarme un poco para poner una textura de ambiente. No importa cuál pongas, yo recomiendo para este caso poner una iluminación un tanto neutra, no tan fantástica y colorida. Entonces yo creo que eso está bien. Me da bastante la sensación de, digamos, de una iluminación pareja, más o menos neutra, con un par de sombras, pero nada radicalmente coloreado, algún tono u otro. Y bueno, entonces empezamos por el Principal Shader, que es el que viene por default. Recuerden que podemos aquí cambiar las propiedades, hacerlo tanto más brillante como más opaco, y eso lo vamos a modificar después. Vamos a cambiar también el color, lo vamos a poder cambiar después. Voy a aplicar de una vez el material también a la esfera, y también vamos a cambiar las propiedades del normal para generar como que un efecto de textura tridimensional.
Son realmente las únicas tres propiedades que vamos a ocupar para este material. Entonces lo primero que haremos será crear una textura de waves para generar el grano de la madera. Esto lo podemos colocar en el color para visualizarlo. Esperamos a que compile. Y perfecto, empezamos por esto. Yo creo que voy a rotar la esfera 90 grados para que esté, digamos, alineado con su zen. Y si apretamos control T, nos aparecen automáticamente estos dos nodos. Que si no les sucede esto es porque tenemos que ir a preferencias y aquí en add-ons buscar Node Wrangler y activarlo. Es una forma más fácil de trabajar. Automáticamente nos coloca este nodo de textura de coordenada y mapping. Y entonces yo lo que quiero hacer es que esté basado en las coordenadas del objeto. Creo que es una forma más consistente de trabajar este material. Entonces ya que lo tenemos ahí, lo colocamos a este mapping y digamos que este mapping va a ser el general, por así decirlo. Este mapping va a cambiar todas las demás texturas. Entonces si yo le quiero cambiar, por ejemplo, la escala de X o Y textura en general, esto le va a cambiar a todas las demás texturas. Entonces por ahora lo voy a mantener en 1, tal cual aparece 1, 1, 1. Y todos estos en 0. Entonces lo voy a poner a un lado. Y entonces si nos vamos a la textura de waves, que son estas rayas que nos aparecen aquí, pues podemos cambiar la escala. Entonces yo creo que le calculo más o menos como por ahí. Queremos un poco de distorsión. Queremos generar ese efecto de madera, así como de el grano de la madera. Y un poco más de detalle. No hace falta que sea mucho porque si no luego el material se vuelve más complejo, más pesado. Y realmente no necesitamos tanto. Lo podemos cambiar después a gusto. A lo mejor si queremos algo más caricaturesco podemos bajar el detalle. Pero yo creo que por ahí está bien. A lo mejor lo redondeamos a 5. Y lo que haría falta sería estirar la textura. Entonces vamos a duplicar el de mapping. Porque recuerden que esto lo vamos a manejar como si fuera el general. Y aquí lo que queremos hacer es apachurrar la textura. Entonces podríamos hacer esto, por ejemplo. Y si se dan cuenta ya parece un poco más como madera, ¿no? Ese efecto de grano. Ya si quisiéramos podríamos aumentar la distorsión, a lo mejor. Y a lo mejor aumentar qué tan junta está digamos, las diferentes franjas. A lo mejor podríamos volverlo a 4 y bajarlo a punto 6. Perdón, punto 6. Le puse 6. Punto 6. Luego lo podemos cambiar, pero a simple ojo creo que está bien. Y entonces nodo lo vamos a conectar a uno de convertidor que sea de color ramp. Y aquí vamos a poder cambiar el color. De hecho aquí podemos cambiar la intensidad, ya sea del negro o del blanco, para hacer las franjas más delgadas o más gruesas. Entonces yo creo que por default está bien. Solamente a lo mejor el negro, un tono, no sé, un tanto rojizo tal vez, entre rojo y naranja, más o menos encuentro que funciona bien. Y el blanco a lo mejor bajarlo como por acá, a lo mejor un poco más oscuro. Y si se dan cuenta ya parece más o menos como madera. Lo podemos observar aquí en la vista shaded. Y yo creo que en algunos casos esto podría ya pasar como madera. Esa es la forma para mí más sencilla de hacer una textura de madera. Si no requerimos tanto detalle. Pero bueno, evidentemente queremos pues más detalle, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Recuerden que este nodo de mapping va a afectar al de waves. Estrictamente al de waves. Entonces lo que puedo hacer yo es añadir una nueva textura de ruido, noise. Vamos a colocarla acá.
Y yo creo que también vamos a afectarlo con este que está estirado, para que también el ruido, si apretamos con el Node Wrangler activado, Control y Shift, podemos visualizar este nodo y nos da esta textura también. Es lo que yo quería. Entonces es como una textura de ruido que de otro modo estaría parejo, pero lo que queremos es que también se vea como estirado. Entonces aprovechamos que tenemos este mapping que está estirando porque tiene una proporción de 4 y punto 6 y punto 6. Entonces lo podemos aprovechar y solamente faltaría sumarlo al de Waves. Para eso podemos ocupar un nodo de color, Mix RGB, y juntamos este y este acá, no importa realmente el orden. Y van a ver que no se ve afectado, no toma efecto. Eso es porque estamos visualizando el de noise de arriba. Este va hacia el visualizador. Entonces lo que podemos hacer es apretar Control Shift y en el mix para poder visualizar qué está haciendo. Por default lo que hace es mezclar 50-50. No queremos eso, queremos mezclarlo al 100%, pero no en mix. Queremos que sea a lo mejor en add o en multiply. Creo que multiply es el que se ve mejor, porque estamos tomando el negro de el ruido y sumándolo al negro y blanco de este. Pero a lo mejor si quisiéramos resaltar el detalle de esa textura que casi no se ve, podríamos agregar otro convertidor de color ramp. Lo metemos aquí. Y entonces si movemos este, digamos, no sé cómo llamarle, pues esta opción, no sé cómo llamarle, podemos aumentar la cantidad de ruido que se está colando a la textura de abajo. Entonces lo podemos visualizar si apretamos Control Shift en esta, digamos, en este nodo, y debería de verse afectado. Entonces a lo mejor agarramos una textura más oscura aquí para verlo mejor. Y pues sí, me está gustando. Podríamos cambiar el tamaño del ruido aquí. Entonces, pues bueno, ya es como que a gusto de cada quien. Yo creo que aquí tal cual está bien. Se aprecia una textura más compleja que solamente la anterior. Entonces, bueno, si apretamos Control Shift en el Principled BSDF, como que vemos lo que realmente se va a ver. Solamente toma un poco de tiempo en calcularlo, pero yo creo que está bien. Como material de madera, se me hace bastante decente. Podríamos meter más detalles, pero para fines de mantenerlo un poco más sencillo, pues yo creo que con eso está bien. Ahora ya tenemos la base del color. Quizás lo que haría falta es meterle un poco de imperfecciones. Para eso lo que haremos es, bueno, voy a ordenar un poco esto, alineando las texturas aquí. Aquí va a estar la parte de, digamos, de vectores, y esto van a ser pues las texturas. Más o menos pues acomodado porque muy rápido se va a empezar a llenar de nodos. Entonces bueno, todo esto digamos que está afectando el color. Ahora lo que queremos es el roughness. El roughness básicamente es qué tan opaca, o más bien qué tan dura o suave es la superficie. Entonces si fuera una madera pulida, alguna especie de mueble, podríamos manejarlo con este control. Pero bueno, como lo que queremos es crear imperfecciones, podemos tomar una textura de ruido. De hecho podemos duplicar esta, pero esta vez no la queremos estirar, queremos que venga, digamos, tal cual. Si apretamos Control Shift podemos visualizarla. Aquí le podemos meter más detalle. A lo mejor en 6 está bien. Igual podemos agarrar una Color Ramp para poder pues exagerar el efecto. Y este de color lo vamos a conectar a Roughness. Entonces si apretamos Control Shift en el Principled Shader,
Ahorita que cargue que termine de compilar el shader podemos visualizarlo. Y deberían de verse zonas que estén brillantes y zonas que estén opacas. Si acercamos estos dos controles, debería de poderse apreciar más exagerado. Pareciera que está mojado. O sea, hay partes que están brillando mucho y partes que están muy opacas. No queremos a lo mejor que sea tan exagerado. Entonces a lo mejor como por ahí y como por acá. Pero bueno, un truco que aprendí hace poco, recientemente, es que, bueno, el ruido, digamos que es un ruido bastante aburrido, el que viene por defecto. Lo que podemos hacer es añadir un convertidor y separar HSB. Vamos a conectarlo aquí. Y si conectamos el factor al color, se ve todo negro. Pero podemos conectar el color aquí a la entrada de color de este nodo de separar HCB y nos da un par de texturas interesantes. Esta primera a mí me recuerda mucho como a manchas. Si apretamos control shift conecta al siguiente y para mí este ruido se me hace un poco más interesante, se me hace un poco más orgánico. Entonces, bueno, de hecho vamos a ver de una vez el otro, aprovechando que estamos aquí. Se me hace un poco más como el primero, el que viene por defecto, pero un poquito más interesante, pero nada más que más, no sé, menos drástico, pero bueno, con un color ramp lo podríamos corregir. Pero a mí el que me interesa ahorita es este, el del medio, el S. Entonces lo conectamos al color ramp y entonces lo visualizamos. Y entonces ya tenemos un ruido un poco más interesante. Entonces podríamos a lo mejor cambiar la escala. De nuevo, ya es cuestión de gusto. Y yo intento que no tenga negro enteramente porque negro sería una superficie completamente lisa. Entonces a lo mejor un poco más hacia el gris. Y el blanco igual, que no fuera un opaco tan opaco. A lo mejor como por ahí. Vamos a ver cómo se ve. Esperamos a que cargue, termine de compilar el shader. Y deberíamos poder ver eh, una textura un poco más interesante. Siento que se sigue viendo bastante brillante. Entonces a lo mejor este oscuro lo podemos mover un poco más hacia hacia, digamos, hacia lo claro. Y me gusta, siento que no se nota mucho. A lo mejor podríamos exagerar un poco más el contraste y a lo mejor ahí se ve un poco más, particularmente en estas zonas. Incluso podríamos cambiar la escala para que se aprecie más el detalle. A lo mejor ahí. De nuevo, esto es completamente al gusto, o sea, es meramente creativo. Cada quien lo puede, digamos, manipular como mejor le parezca. En mi caso yo creo que es una aproximación bastante realista hasta ahora. Entonces, bueno, ya tenemos, digamos, las imperfecciones en cuanto al brillo. Y lo que seguiría serían a lo mejor unas cuantas marcas. Entonces, bueno, aquí arriba tenemos ya todo esto respecta al color. Esto de aquí respecta al roughness o a la dureza del material. Seguiría el normal. El normal básicamente nos permite poner una especie de relieve. Para eso requerimos ya sea un nodo de bump o uno de normal map. Yo voy a usar el de bump porque estamos usando texturas predefinidas de Blender. Entonces así es como funciona. Y yo creo que reutilizaremos la de waves conectándola con este de aquí. Recuerden que este no está modificado. Tiene 1111 y este sí tiene 4.6 y punto 6. Entonces esta está estirada que ocupamos para las líneas verticales. Y este de waves lo podemos colocar en height. Y bueno, si nos vamos a lo mejor a la vista previa, podemos apreciarlo.
esperamos a que cargue el shader y así es como se vería. Entonces evidentemente no es lo que queremos, pero bueno, es un punto de partida. A partir de aquí a lo mejor podríamos jugar con la distorsión. Yo a lo mejor le metería un convertidor, color ramp. Esperamos a que cargue. Van a notar que conforme vamos metiendo más y más nodos, cada vez va a ser mayor el tiempo de compilación del shader. Es completamente normal. Y por eso es que a veces, bueno, llega un punto en el que se vuelve más eficiente visualizarlo en la vista renderizada que en la vista previa. Entonces creo que ya vamos a pasar hacia ese punto. Y bueno, veremos que si desplazamos este control, podemos hacer más delgadas las líneas, es lo que queremos. Entonces podemos hacer un efecto, queremos como si fueran rayaduras. Entonces tendríamos que a lo mejor bajar un poco la distorsión y subir un poco la escala a lo mejor. Y pareciera que las hendiduras están, digamos, hacia afuera. Entonces, si invertimos los colores y este lo hacemos blanco y este lo hacemos negro, debería verse al revés. También podríamos aplicar el invertir del bump, pero bueno, no, francamente eso lo dejo normalmente como último recurso. Prefiero que mientras más antes en la cadena lo corrijamos mejor. Pues bueno, pues eso. Esperamos a que cargue. Yo creo que vamos a cambiar pronto ya a la vista renderizada de una vez. Y aprovechamos para ver cómo se ven estas muescas. Y pues más o menos. Evidentemente no queremos que estén en todos lados. Entonces aquí es donde aplicaremos un pequeño truco. En el que básicamente vamos a ocupar una textura de ruido. Añadir textura noise. Igual la conectamos a la que no tiene la que no está modificada, digamos que la maestra, al vector de ruido. Y entonces esto igual bueno, vamos a hacerlo de cero porque eso lo cambié. Convertidor, color ramp, y colocamos el factor aquí. Visualizamos y entonces tenemos esta textura. De nuevo se me hace muy aburrida, entonces podríamos agarrar el separar HSB, metemos el color porque si no no se ve. Y yo creo que la última, a ver, podemos intentar la última, que creo que se me hace más interesante. Queremos que haya contraste, que tengamos zonas muy blancas y zonas muy negras. Entonces movemos este control hacia la derecha. Y tenemos que combinarla con esta de acá. Para eso podemos añadir un convertidor. ¿Dónde está? No, de color, Mix RGB. Y mezclamos estos dos. Control Shift para visualizar este. Y entonces lo que queremos es ocupar este ruido de abajo como máscara. Para dejar pasar el detalle en unas zonas y en otras no. Para eso podemos intentarlo con Add o con Mix, perdón, con Multiply. Está en cero, con razón. Entonces podemos intentar ambas. Bueno, Multiply, esa es como se vería. Y en Add básicamente estaríamos sumando la parte blanca. Entonces vamos a ver en cómo se ve texturizado así. Yo creo que a lo mejor Multiply. No, creo que mejor Add se ve más, me parece más sensato. Lo que quisiéramos es que el blanco tapara algunas zonas.
y que solamente unas partes atravesara el negro. Entonces lo que tendríamos que hacer es jugar con estos controles. A lo mejor acercarlo un poco más. Y a lo mejor apretamos clamp. Si apretamos clamp, básicamente estamos limitando cuál es el blanco más blanco y el negro más negro. Entonces, así corregimos eso de que se estaba viendo un poco de textura todavía. Y entonces la idea es que nos quede algo más o menos así. Para que no en todas partes se vea digamos que la textura de rayas. Y ya podemos pues tranquilamente jugar con la escala, la distorsión, para que no sea tan parejo, hasta que encontremos un punto en el que nos guste. No tiene que ser perfecto, lo podemos ir sobre la marcha cambiando. Y entonces ya tenemos estos detalles y pues solamente aquí en Bump podemos a lo mejor reducirlo. De hecho le pondría bastante poco, nada más para que simulara unas cuantas imperfecciones. Y de hecho ya se ve bastante convincente. Solamente como así como detallito, lo que haría yo sería, bueno, para empezar a mover esto, porque ya nos empezamos a amontonar. Intento que todo esté ordenado, entonces aquí tenemos el master de mapping. Tenemos el master estirado que controla solamente esas texturas. Aquí en esta columna tenemos todas las texturas que estamos ocupando. Aquí tenemos algunas para mezclar colores y demás. Y hasta el final tenemos el shader, ¿no? Entonces lo que haría yo sería tomar la textura de waves, que es esta, la que controla las franjas que forman el grano de la madera. A ver, ya moví la cámara mucho. Ok, ahí está. Queremos tomar esa textura y que también influye un poquito en el bump. Entonces tomamos otra vez add esta color mix RGB y tomamos esta de waves y también lo mandamos a acá. Podemos control shift para visualizarlo, solamente que no va a ser add, va a ser multiply. Y entonces evidentemente no queremos que sea tan drástico, y con eso lo podemos corregir con un color ramp, otro. Y entonces el negro, en lugar de que sea completamente negro, yo quiero que sea súper ligero, para darle una pequeña textura bastante suave. Y entonces ya lo visualizamos y pues sí, es bastante sutil. De verdad tienes que poner atención. Vamos a, de hecho, exagerarlo un poco nomás para poderlo ver. Pero bueno, ahí se ve un poco cómo el grano de la madera pues afecta la textura. Lo podemos dejar ahí. A lo mejor si es una madera más gastada, pues el barniz eventualmente se desgasta y se empieza a ver más el relieve natural de la madera. Entonces, pues ya tenemos una madera bastante convincente. Solamente quizás los colores se me hacen bastante vividos. Podríamos desaturarlos. A lo mejor oscurecerlo un poco. Y este también se me hace bastante vivido. Igual oscurecerlo. Quiero un efecto de madera vieja. Entonces yo creo que está bien. Vamos a guardar. No quiero que pasen desgracias. Le voy a poner wood 2. Porque el 1 fue el ejemplo. Entonces para tener este de referencia. Y vamos a... Bueno, todo esto controla la madera.
Vamos a dejar la madera por un segundo. Vamos a duplicar el shader. Y este va a ser básicamente la pintura. Entonces, si lo conectamos, debería de verse pues como lo dejamos la otra vez. Voy a elegir un color contrastante con la madera. Entonces a lo mejor naranja. Se me hace fácil de ver. Y queremos que esa digamos que tenga el efecto de pintura. Entonces realmente no hay mucho que hacerle. Podríamos simplemente añadir una textura de ruido. Vamos a alinearla con las demás. Agarramos el mapping general. Y este lo vamos a conectar a roughness. Para poder tener una textura más, pues no sé, no tan regular. Y yo creo que para hacerlo interesante, le ponemos un convertidor de separar HCB. De nuevo, tiene que ser color. Ojo, muy importante, porque si conectan el de factor, se ve negro. Lo que nos interesa es que sea el de color. Siempre que lo conectemos a un nodo de separar HCB. Y entonces podemos conectar a lo mejor el S para tener una textura más interesante. Podría ser cualquiera realmente, cualquier tipo de ruido, pero a mí en este caso me gusta más este. A lo mejor la escala, yo creo que como por 8 está bien. Veamos cómo se ve. Sí, se ve bien. Solamente con un color ramp podríamos manejar qué tan brillante es. Entonces a lo mejor yo creo que como por ahí. Y podemos aumentar un poco el contraste. Es bastante sutil, pero sí te vende el efecto de madera. Mira, lo podemos visualizar. Incluso podríamos aumentar la escala. Queremos que se vea más como pintura desgastada, entonces a lo mejor el brillante que es el negro lo podemos hacer un poco más claro. Es bastante sutil, pero sí aquí se aprecia un poco más. El chiste es que queremos que se vea regular. Entonces ya tenemos esto. Lo siguiente que queremos es controlar el normal. Para eso manejamos otra vez un bump. Un nodo de bump. Y podemos generar otro ruido. A lo mejor este hacerlo más para arriba. Igual conectamos el mapping general a este nodo. Y a ver, yo creo que este sí quiero que sea más como más granulento. Si es que tiene sentido eso. Recuerden que tenemos que conectar el de color. Y para eso yo creo que este va a estar bien. Solamente este sí quiero que sea un contraste más grande entre negro y blanco. Entonces, algo como por ahí. Algo que se va más como granulento, más, no sé, más así. Como grano. Ya me entiendo. Y entonces este de color lo conectamos a height. Y debería de verse, si lamentamos la fuerza, más rugoso. Aquí podemos controlar qué tan rugoso es. Entonces a lo mejor por ahí. O a lo mejor menos incluso. Realmente es como para romper la regularidad de, de la superficie. Entonces, yo creo que a lo mejor incluso menos. A lo mejor 0.6. Veamos cómo se ve. Ajá, me siento más satisfecho con ese nivel. Lo podemos poner en negro para ver más el efecto de lo que estamos haciendo. Ok. Y pues sí, me está gustando. Ya depende de lo que quieras lograr. Pero yo creo que ese nivel de imperfección para mí está bien. Podríamos a lo mejor no hacerlo tan...
tan opaco. Ya es al gusto. Ok, puede ser, puede ser. Y entonces, de una vez, aprovechando que estamos aquí, también queremos que los efectos de la madera, en cuanto a bump, afecten al, digamos, al bump de la pintura. Entonces podemos directamente conectarlo, a ver cómo se ve. Y debería poder sumar los efectos que tiene este bump. Y efectivamente podemos ver el grano de la madera, podemos ver las imperfecciones, los rayones. Entonces me gusta porque se ve precisamente como si fuera madera pintada. Entonces suponiendo que todo esto fuera madera pintada, ya se ve bien, se ve bastante convincente. Ahora creo que está perfecto. Solamente nos restaría mezclar estas dos texturas. Para eso voy a mover todo esto, que es el de la pintura. Lo de arriba es el de la pintura, lo de abajo es el de la madera sola. Y en medio vamos a dejar un hueco que va a ser el de... para mezclar estos dos shaders. Entonces hacemos una textura nueva de ruido, controlada por el master de mapping. Recuerden otra vez, este es el master de mapping. Y esto a su vez controla este sub de mapping que hace que las texturas se alarguen. Que solamente están afectando al ruido. Ah, este debería estar abajo. Y este arriba. Porque este de aquí es este que se mezcla con este para hacer el color. Entonces, bueno. Y este de aquí en medio que acabamos de hacer va a servir para mezclar ambos shaders. Entonces, lo que sí quiero ahora es poner un separate HSB, separar HSB, y de nuevo tenemos que poner el de color. Y queremos este efecto precisamente. Le ponemos más detalle, a lo mejor ¿qué será? Un 5, un 6 creo que es lo que funciona, no hace falta más. Y tenemos este efecto de pintura, ¿sabes? Como de pintura levantada. Podemos aumentar la escala. Y entonces tenemos que mezclar estos dos shaders en base a esto. Para eso tenemos un shader que mezcla shaders, se llama Mix Shader. Y entonces este va conectado a la salida. Pero ok, este va aquí arriba. Este ruido que hicimos ahorita, la H va conectada al factor de Mix Shader. Y entonces el shader de pintura lo ponemos aquí. Y el shader de madera lo ponemos aquí. Y entonces voy a poner un color claro. Como naranja, por ejemplo. Y ya tenemos este efecto de pintura levantada. Lo podríamos dejar así. Pero otro truco que aprendí es que podemos mezclar varias capas de ruido. Entonces podemos duplicar este ruido y ponerlo enfrente de este ruido. Entonces el color va al vector. Y entonces se vuelve como que más complejo. Tenemos como que dos capas de detalle. Lo podríamos dejar así. Pero podemos cambiar la escala del primero. Y entonces tenemos una textura más compleja. Y ya simplemente podemos añadir un convertidor de color ramp enfrente de este separar HCB. Y podemos controlar qué tanta pintura o qué tanta madera hay, ¿sabes? Esto es lo mágico, porque aquí podemos controlar qué tanta de cada uno hay. Y entonces la escala podemos hacerlo manchas más grandes
o más chicas, con más detalle, menos detalle. Ya depende completamente del gusto. Y pues prácticamente ya está, realmente ya está. Entonces se ve complicado, pero realmente no lo es. O sea, solamente tenemos un par de ruidos que se están mezclando para hacer el color de la madera, para hacer el roughness de la madera, el bump. Y a su vez tenemos lo mismo pero en la pintura y pues solamente tenemos un ruido que es lo que controla qué tanto de cada shader tenemos. Entonces, bueno chicos, pues eso es todo. Realmente me gustaría que fuera más complicado. Bueno, podríamos hacerlo más complicado si quisiéramos. Podríamos meter, pues, digamos, eh, como si fueran tablas de madera. Pero realmente por ahora no hace falta. Si quieren una segunda parte para hacerlo más complicado, lo podemos hacer. De mientras yo me quedo bastante satisfecho con este resultado, me gustó bastante, se me hace muy flexible en la manera en la que podemos cambiar los parámetros para cambiar todo esto. Se me hace bastante realista, así se ve como pintura levantada con bastante textura, bastante interesante. Entonces, bueno, igual si tienen dudas, quejas, comentarios, por favor déjenlas aquí abajo. Si les interesa, tengo un Patreon donde voy a tener esos archivos disponibles para que los puedan bajar y aplicarlo directamente sin tener que copiarlo. O si lo quieren tomar como referencia para seguirlo a la vez que tienen el archivo, pues está en el Patreon. Agradecería mucho que pudieran pues seguirme en Patreon. Y pues bueno, pues nada más. Solamente presumirles que puedo cambiar el color de la pintura perfectamente y se sigue viendo bien. Me encanta eso. Entonces, pues bueno chicos, los dejo, se portan bien y nos vemos en el siguiente video.